Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal que se describe junto con la enfermedad de Crohn. Se caracteriza por una inflamación de la mucosa, fundamentalmente del colon, y por la formación de úlceras que siguen el eje longitudinal del órgano, y es por tal motivo que el paciente se presenta clínicamente con diarrea de carácter hemorrágico y con síntomas extraintestinales, como bien lo son la espondilitis anquilosante, la colangitis esclerosante primaria, la uveitis y la poliartritis migratoria. Cabe destacar que no se sabe a ciencia cierta cuál es la etiología de la colitis ulcerosa. Se cree que se debe a la interacción de factores ambientales, de factores de reacción de hipersensibilidad a ciertos alimentos, y a su vez se piensa que uno de los factores desencadenantes de la colitis ulcerosa podría ser bien la enteritis infecciosa. Es decir, que sufrir una enteritis infecciosa puede dar lugar al desarrollo de la colitis ulcerosa. Hay un patrón característico de aparición y desaparición de la colitis ulcerosa de acuerdo al tabaquismo. A lo que me refiero específicamente es que el tabaquismo puede ser un factor también desencadenante de la colitis ulcerosa. Generalmente la aparición de la colitis ulcerosa coincide con el cese del hábito tabáquico. Aquí lo que vemos es el patrón macroscópico que tiene la colitis ulcerosa, en donde lo que encontramos aquí en el colon derecho, es decir, en ciego, colon ascendente y ángulo derecho del colon o hepático, se corresponde con una mucosa colónica eritematosa. ¿m? Es importante destacar que la colitis ulcerosa no es transparietal, no afecta a todas las túnicas del colon, a todas las capas del colon, no, no las afecta, sino que solamente afecta a la mucosa y bien puede afectar también a la muscular de la mucosa, en latín la muscularis mucosae, y aquí en este sentido, en lo que sería ya el colon izquierdo, es decir, ángulo izquierdo del colon, colon descendente y sigmoide y recto, lo que nos encontramos es con un patrón de atrofia de la mucosa colónica, atrofia de la mucosa intestinal en este sentido. Son patrones que se pueden visualizar en la macroscopía, en este caso se visualizan claramente en este preparado que se corresponde con una pancolectomía. Aquí vemos entonces la atrofia de la mucosa colónica. La atrofia de la mucosa colónica coincide con las colitis ulcerosas crónicas de larga data. Vemos aquí el patrón de aparición que tiene la colitis ulcerosa, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que tiene un patrón de distribución salteado, es decir, se lesiona este sitio, de manera salteada, de manera en skip, como se diría en inglés. Aquí lo que podemos ver nosotros es una aparición brusca de la lesión de la mucosa colónica, de la mucosa intestinal, en donde vemos la mucosa intestinal completamente normal y aquí la mucosa intestinal lesionada. En esta fotografía de este preparado, lo que podemos encontrar nosotros son con pólipos. En realidad, en rigor, son pseudopólipos que protruyen hacia el lumen colónico, hacia el lumen intestinal, y esos pseudopólipos pueden formar entre ellos puentes mucosos, que son los que se visualizan aquí en esta fotografía de este preparado cadavérico. En esta ilustración lo que podemos encontrarnos es con una recreación de la colitis ulcerosa ubicado a nivel sigmoide. Cabe destacar que el sitio de prevalencia de la colitis ulcerosa es a nivel del recto, a nivel del colon sigmoide, con lo cual se puede hablar de proctosigmoiditis, proctosigmoiditis ulcerosa o de sigmoiditis ulcerosa. Vemos aquí la aparición de los pseudopólipos. Vemos aquí el lumen intestinal completamente normal, lo cual es un hallazgo importante. ¿Sí? Aquí no vamos a encontrarnos con estenosis del lumen intestinal ni tampoco con serositis, que son elementos diferenciales a la enfermedad de Crohn. Obviamente, a su vez también la enfermedad de Crohn es importante destacar que se asienta principalmente en intestino delgado, rara vez en ciego y colon derecho en general. Entonces aquí vemos el asentamiento de las lesiones características de la colitis ulcerosa a nivel del colon sigmoide. El patrón microscópico, perdón, lo que revela es la formación de abscesos crípticos. Aquí vemos la formación de dichos abscesos crípticos, afectación del epitelio de la mucosa colónica. Aquí en este sentido vemos la formación de lo que se denomina metaplasia pseudopilórica y la metaplasia intestinal, se ve aquí en este sitio. Y aquí lo que vemos es cómo la afectación se llega solamente o se limita solamente a la mucosa. Es decir, no es transparietal, no es transmural, no afecta a todas las túnicas del colon. Los sitios fundamentales, o en realidad el sitio de asentamiento de la colitis ulcerosa es el colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn. Formación de abscesos crípticos, metaplasia pseudopilórica, metaplasia intestinal en general. Afecta solamente a la mucosa, este es un carácter diferencial con respecto a la enfermedad de Crohn, ya que la enfermedad de Crohn afecta a todas las túnicas del intestino delgado. Rara vez tiene un patrón salteado. Se puede dar un patrón salteado en formas graves de la colitis ulcerosa, fundamentalmente a nivel apendicular. Y en la macroscopía se puede ver pseudopólipos, puentes mucosos y atrofia de la mucosa, que son todos elementos que describimos recientemente.
Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.